expresando las propias hermanas de la Gran Logia Femenina de Chile. Así que esperamos que este sea un salto tecnológico, que nos permita hacer docencia, que nos permita realizar actividades de este tipo a través de ayer partieron en Concepción, hoy día en Santiago y mañana en la quinta región vamos a estar desde Quillota. Como todos sabemos, para nosotros, para la masonería en general, la educación es fundamental como herramienta de crecimiento. Y las cámaras de verano de la Gran Logia Femenina de Chile se refieren, por supuesto, a temas culturales. Hoy día el tema es la relación de la literatura y la ciudad. Entonces queremos dar la bienvenida a la querida hermana Soledad Torres, nuestra serenísima gran maestra, que está en sus primeras actividades desde que fue electa. Serenísima. Gracias. Queridas hermanas, queridos hermanos, estimadas visitas, con mucha alegría les doy la bienvenida a esta Cámara de Verano, que es la actividad con que la Logia Femenina de Chile finaliza las actividades del año que recién terminó. Para nosotras, este es un evento fundamental, ya que se trata de un espacio dedicado a la cultura, abierto a nuestro entorno familiar y o social, en el que la masonería lleva a cabo una actividad que nos enriquece como personas, alimentando nuestro espíritu. Un aspecto que me gustaría destacar es que esta es la primera vez que una cámara de verano se está efectuando en transmisión simultánea a todas las respetables logias del país, objeto de compartir y de llegar a lo más lejos posible con esta experiencia. Para esto quiero agradecer especialmente a nuestra querida hermana Angélica Castellana, que está a cargo de la tecnología para hacer posible esta transmisión. Y también quiero dar las gracias a la querida hermana Patricia Castro, que no se me perdió, Patricia, que ella pertenece a la respetable logia Aleteia y nos va a dedicar con unas obras musicales al principio, y a los escritores que acogieron generosamente nuestra invitación para participar en este evento. Así que espero que disfruten mucho de esta jornada y muchas gracias por su asistencia y atención. Bueno, como decía la querida hermana Soledad, agradecemos a los escritores Luciano Ojeda, Eduardo Contreras, Roberto Rivera, José Leandro Urbina y Max Valdés por estar presentes en este momento. Y antes de partir con la conversación sobre la ciudad y literatura, queremos pedir a la querida hermana Yanila, la hermana Patricia Castro, que nos brinde la paz necesaria, la armonía que da la música para que después podamos escuchar en pleno la conversación. La querida hermana nos va a contar de qué temas va a interpretar. Buenas tardes. En realidad es un gran placer, un gran honor venir a tocar y presentar obras de Juan Sebastián Bach. Para esta ocasión escogí Perú y Fuga en re menor del primer cuaderno de Juan Sebastián Bach. A su propósito, muy brevemente voy a explicar de qué se trata. Bach nació en el 1685 y murió en el 1750 a la mitad del siglo del clasicismo. Pero Bach escribió solamente, le gustaba escribir de la época barroca. Todo lo que es fuga, todo lo que es polifonía, voces superpuestas. Y él escribió una de las obras más importantes en la historia de la literatura musical, El clavecín bien temperado, el clave bien temperado. Das Wort temperierte Klavier. Pero aquí Klavier no es clavecín, u órgano, u algo así, sino que quiere decir que engloba todos los instrumentos que tienen teclado. Bueno, incluso podría ser el órgano, pero esto no se toca para órgano, ¿no? Se toca para clavecín. Pero de ahí tenemos que tener cuidado de no confundir los términos. ¿Por qué? Porque en música el temperamento indica la afinación. Y de ahí entonces esta obra tan importante de Juan Sebastián Bach, que es
fundacional, es fundamental, fundacional. Pero la correcta afinación de una cuerda, sino a la altura concreta que se le asigna a una nota. En nuestra cultura occidental, dentro de una octava existen 12 sonidos afinados. Do sostenido, re sostenido, etc. Así, llegamos, de una octava son 8 notas, 8 sonidos, pero hay 12 sonidos. ¿Sí? Entonces, el semitono. Está afinado en semitonos. Y ese es nuestro sistema occidental. Nuestro sistema occidental que ha sido tan alabado, ¿no? Es una maravilla de la creación humana, por los instrumentos y por todas las obras que se han escrito en este sistema de nuestra música occidental, porque son obras monumentales y son obras maestras, con compositores que eran muy estudiosos y que comprendieron el significado de la música y del hombre, el camino del hombre a través de la música. Entonces, nada más, en el siglo XVIII tenemos la primera escuela de Viena, Haydn, Mozart, Beethoven, y ahora yo les presento a Juan Sebastián Bach. Entonces, voy a tocar el preludio y fuga en re menor.
Que nos ha puesto en disposición para conversar. Así que le damos la palabra al moderador, Luciano, quien va a conversar, como les decíamos, con los escritores Eduardo Contreras, José Álvaro Urbina y Max Valdés. Así que adelante, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el privilegio de invitarnos a esta Cámara de Verano a hablar sobre el tema, que es un tema que nos tiene tomados desde hace un buen tiempo. La ciudad de Santiago es objeto de la literatura desde hace mucho tiempo. Hay miles de páginas escritas sobre la ciudad y en esta ocasión hemos logrado aquilatar con José Leandro Urbina, con Ernesto Conchera, con Max Avilés, con Roberto Rivera, distintas miradas sobre la ciudad en la literatura. La ciudad de Santiago en la literatura chilena. Y me ha tocado el privilegio de coordinar esta charla. Todos ellos tienen ya una trayectoria bastante larga en el mundo de la literatura. Y a mí solamente me queda asumir que la ciudad de Santiago en realidad está llena de literatura. No nos hemos fijado lo suficiente. Por ejemplo, cuando venía caminando yo desde Irarrázaval, pasé por la esquina de Lincoln con Tehuala, Lincoln 509, donde vivieron parte del grupo CADA, Yamel Eltir y Raúl Zurita de los años 80, por ejemplo. Ahí en la esquina, a 2 cuadras. Pero también en a otras 2 cuadras, pero hacia el otro lado, la calle que se llamaba Eucaliptus, hace un tiempo atrás, vivía Omer Emmet, el famoso Emilio Weisse, uno de los críticos literarios más relevantes del principio del siglo XX, que vivía en la calle Eucaliptus, que hoy día se llama Emilio Weisse, en realidad, en la esquina con la calle Inés Palma, en los años 30. Pero además también en Rengo 1029, a pocas cuadras de aquí, vivió durante toda su vida Isidora Aguirre, la notable escritora, dramaturga, una activista de la cultura en todo su sentido. Y es probable que haya estado también ahí doña Isidora con Roque Dalton, cuando Roque Dalton vino a verla en los años 70. Un poco más allá, al sur, en Grecia 907, departamento 22, vivió Rodrigo Lira. Vivió y murió Rodrigo Lira. Pero además también un poco más allá, en la Villa Olímpica, Estela Díaz Marín, en la calle de los Jazmines, y Edesio Alvarado, un escritor bien poco conocido, pero que es muy relevante en la historia de la literatura urbana en Chile. Eso son algunos datos del mapa literario de aquí cerca, del entorno. Hay cientos de lugares que eventualmente pasan inadvertidos porque no nos hemos fijado lo suficiente, pero en este caso yo creo que mis colegas, tengo el privilegio de poder llamarlos colegas, hoy día van a hacer unas exposiciones sobre distintos temas. En el caso específico vamos a partir con Max Avilés, que nos va a hablar sobre algunas novelas del siglo XX que tratan sobre la ciudad de Santiago. Después Eduardo Contreras Villablanca nos va a referir las novelas de Ramón Díaz Heterovich y su visión de la ciudad en esta novela negra tan relevante, de un autor además también tan relevante como Ramón Díaz. Luego Leandro Urbina nos va a hablar sobre 2 novelas en particular que tienen una perspectiva bien específica sobre la ciudad, porque son novelas del barrio alto. Son particularmente Mala Onda, de
de Alberto Fouquet, y Oír su voz, de Fontaine. Y finalmente Roberto Rivera nos va a hablar sobre la disputa de la ciudad en la literatura, lo que él ha llamado la disputa atávica por la ciudad en la literatura. Así que, sin más preámbulo, invitándolos a revisar una publicación que hicimos hace un tiempo atrás en la revista Occidente, sobre la novela urbana. Los dejo con Max. Ok, muchas gracias, Luciano. Espero que se me escuche, yo no hablo muy fuerte, pero me presento, soy Max Valdés Avilés, ¿verdad? Soy novelista, cuentista, editor también de Vice Impune y vicepresidente de la Corporación Letras de Chile, digamos. ¿Okay? A mí la ciudad siempre me llama la atención, tanto la ciudad y agregaría la ciudad y los cementerios. Ya, yo creo que uno de los aspectos que tiene la ciudad, una capital, es justamente que alberga a los cementerios, a los habitantes vivos y a los habitantes muertos. De hecho, cuando uno visita otra ciudad como Buenos Aires, por ejemplo, uno va a la Chacarita o a la Recoleta, ¿no? Y como que ahí intenta buscar algo, ¿no? Encontrar un pasado, algo, ¿no? Visitar una ciudad no es hacer turismo, digamos, no es lo mismo intentar desentrañar la verdad histórica de una ciudad que ir a, no sé, a tomarse fotografías simplemente. Yo creo que ese tipo de visita no nos hace bien, digamos, ¿no? ¿Okay? Y por eso se olvidan muchos viajes, muchas aventuras en capitales, etc. Yo he salido muy poco, tengo que confesarlo, pero las pocas veces que he salido he tratado de vivir como a concho lo que se respira, lo que está en el aliento, lo que está en la atmósfera. ¿De acuerdo? Y eso mismo sirve justamente para que después uno, cualquiera de nosotros, pueda escribir un cuento de una ciudad o simplemente crear personajes que habiten ese lugar. A mí me llamó la atención la Chimba, tal cual, porque fue el lugar más importante después de la independencia, ¿verdad? E incluso en la colonia, uno, porque yo vivía en Cayo Olivo, cuando era niño, mis padres arrendaban ese lugar, y estaba cerca de lugares más tétricos de la ciudad, en los cuales yo tenía mucho pánico. Estaba el cementerio, los dos cementerios, estaba el Instituto Médico Legal, la móvil, ¿cierto? Estaba el manicomio, el Hospital Forovich, el psiquiátrico, ¿verdad? Yo tenía que usar todos esos lugares a pie para llegar al colegio que estaba al otro lado, en Bellavista. Y eso lo hacía desde el segundo básico, ¿ya? O sea, ahí tuve que aprender ya a movilizarme, no había mucho riesgo, no había tanto vehículo en ese tiempo, y me acuerdo que tenía que usar todo ese lugar. Y muchas veces me quedaba en la escuela jugando la pelota, a lo mejor, ¿no? Qué sé yo, y me volvía tarde. Y cuando me volvía tarde era cuando hablaban los muertos, digamos. Hay un montón de atmósfera en ese lugar. Hay mucha atmósfera. Yo creo que si atendemos bien el no ruido, ¿okay? Podríamos descubrir cosas importantes. Y hay autores chilenos que justamente han hecho ese ejercicio. Se han acercado a la ciudad de forma distinta, ya no solamente vistiéndola de personajes, de acciones que ocurren en esos lugares, sino que también de algo sutil, ¿no? Algo que no resulta inolvidable. Es que una vez se olvida la historia, una vez se olvida los personajes, pero nunca olvida el escalofrío que tuvo, ¿no es cierto? Si ocurrió algo al interior de sí mismo, ¿no? Que uno lo recuerda con cierto temor, a lo mejor. Eso no se olvida, ¿ya? Respecto al tema de la novela chilena, básicamente, y Carlos Morán, que un escritor chileno, la definió así. ¿Qué es lo que es esto de la visión de Santiago en la novela? Él decía que se debía entender por esto, más que un espacio físico y un componente humano, que ha sido recreado en el ámbito ficticio de la obra literaria. ¿Ya? Es decir, entendemos que lo físico es importante, por supuesto, pero lo ficticio a veces pesa más que lo real, ¿ya? Y analizó novelas como El Mendigo, de José Lastarria, Martín Rivas, por supuesto, de Belén Silana, de Luis Orrego-Luco, Un idilio nuevo, y de Juana Lucero, de Augusto Dalmar,
y Alberto Romero, La viuda del conventillo, que es una de las más conocidas, ¿no? Que más se lee poco en la escuela, digamos, ya casi no se lee este tipo de novela, no se visitan, digamos. También está La sangre y la esperanza de Nicomedes Guzmán, El tiempo banal de Guillermo Matías, Los días contados de Fernando Alegría, que yo creo que José Leandro lo tiene que haber conocido a Fernando Alegría. Sospecho que sí. Él te conocería, me parece. ¿Ya? Frecuencia modulada, la novela de la Furcade, y por cierto, esta novela tiene el título más sugerente que yo he conocido, El obsceno pájaro de la noche, ¿no es cierto? Donde ahí aparece él analiza esta novela, más que desde el punto de vista histórico, ¿no? Las historias que se cuentan, analiza de los personajes con los cuales convive la novela, ¿ya? Ahí el atractivo está en quienes viven en la ciudad, más que, no una descripción de lugares, no es una fotografía, no es eso, sino que es cómo el personaje habita ese lugar, cómo lo vive, ¿no? De repente hay un capítulo de la descripción de un cité, un conventillo, ¿no? Aquí en Avenida Mata, que todavía existe, uno lo puede ir a ver, ¿no es cierto? Una puerta de fierro forjado, ¿no es cierto? Y uno mira hacia adentro y un patio largo, ¿ya? Y ahí ocurre la muerte de un niño. Entonces, ¿cómo la muerte de ese chico a mí me trae el Santiago de 1940, ¿no? El olor, la temperatura de ese tiempo, ¿no? Lo que se vivía. Otra cosa importante, que la generación del 38, la llamada generación social, ¿no es cierto? Habló mucho también de Santiago, de la ciudad, por supuesto, ¿no? Y lo define Mariano Latorre, otro escritor nuestro, como el reverso sombrío del progreso económico y la expansión urbana. Los bajos fondos representan la cara más sórdida de la vida de las grandes ciudades, un submundo marginal donde se alimenta todo aquello que la sociedad considera peligroso y decadente. Constituye el reino de la justicia social del AMPA, donde conviven obreros, jugadores, delincuentes, vividores, prostitutas, etc. Y aquí uno se acuerda de Manuel Rojas, ¿no es cierto? El autor del Paso de Leche del delincuente, que con historias tan básicas, tan sencillas, nos muestra y nos hace sentir en un país, ¿ya? Y una ciudad, por cierto, pero nos hace sentir eso. Entonces, son aspectos importantes. Hay de ellas, hay verosimilitud, hay frescura. Estos escritores del 38 fueron calificados como malditos, ¿no? Los escritores malditos, ¿no? Porque eran demasiado alegadores, ¿no? También como pícaros. ¿Ya? Esta percepción obedecía a la extracción social de algunos de estos autores, que salían del mismo medio desde el cual escribían sus obras. ¿Ya? Por eso me interesa el contrapunto que va a hacer José Leandro cuando habla de Mala Onda y de Montaigne, porque la literatura chilena básicamente está hecha por un grupo de escritores, que somos nosotros ahora, pero en el pasado fueron escritores, no sé, ninguno rico, no sé, yo no conocí ningún escritor con dinero, digamos. Uno vive al 3, al 4, ¿no? Entonces, bueno, acá en Chile, no solamente en Estados Unidos, está en mucho, ¿no? Betzel y todo, ¿no? Poloster, me imagino que es más importante. Allá, pero acá no, por lo menos no sucede eso. Entonces, ¿quiénes tienen mayor propiedad, a lo mejor, para relatar la historia? Son los escritores, ¿no es cierto? O sea, un Manuel Rojas tiene toda la propiedad y todo el deber de poder contar lo que quiera contar, ¿no es cierto? Hay autores, como Armando Méndez Carrasco, que escribió Juan Firula, ¿ya? El nombre es muy gracioso, ya la novela es muy profunda, se llama Chicago Chico. O Alfredo Gómez Morel, que escribió El Río, ya el río Mapocho, ¿no? Este río que cruza la ciudad, ¿ya? Y en duda definió este libro de Gómez Morel como un clásico de la licea. O sea, ahí se cuentan historias que son tremendamente dolorosas. Y después vino Luis Cornejo con Barrio Bravo, y ahora último, el Paco Ribano, Luis Ribano, ¿no es cierto? Que escribió Todo de Nuevo en un Paraíso, digamos, ¿ya? O sea, de alguna manera ellos han logrado plasmar eso. También está Santiago de 1970, del previo al golpe de Estado, en Palomita Blanca, por supuesto, la Furcade. Ahí aparece el paisaje epocal, ¿no?
Y un poco el modelo, la fórmula básica que viene desde antes, desde el muchacho adinerado con la muchacha pobre, ¿no? El modelito, ¿no? Esta fórmula que se ha explotado hasta la sociedad, que tiene un gran fundador, Shakespeare, ¿no? El primero, pero después vienen todas las copias. Y La Fontana, sin embargo, logra una novela bastante entretenida y bastante definitoria de lo que fue ese tiempo convulso, ¿ya? En la vida de esta pareja de adolescentes. Bueno, ahí está la Vega Central, ya está donde yo camino, la Vega Central, está la calle Olivo, está Avenida La Paz, ¿no es cierto? Porque está, de repente se arranca Providencia, Las Condes, porque muchachos vienen allá, etc. Entonces, hay toda una descripción de ese olor, de ese hedor también de la ciudad. Después está José Donoso, y tiene un cuento que se llama El Charleston, ¿no es cierto? Que habla, o Ana María, ¿no es cierto? De que habla de ese Santiago nostálgico. José Donoso fue un autor chileno, cuando yo estaba en el colegio, era el poco autor que se podía leer, novelista, porque, recordemos, había censura, ahí estaba la ley Concartio, donde el escritor tenía que pedir permiso para publicar su obra. O sea, todos nosotros tendríamos que haber pedido permiso, si hubiésemos escrito en ese tiempo, para que lo leyera no sé quién, no sé qué iletrado, y nos aprobara un documento para poder publicar una obra. O sea, me parece que eso nadie lo tocaba, pero pedirle permiso a una autoridad para ver si... No, me parece increíble. Bueno, José Donoso no tuvo problema, publicó muchas cosas en España, por lo tanto no pasó. Hay un escritor que se llama Antonio Escárnica, lo conocemos, el de San Cristóbal, ¿no es cierto? El Valle de la Victoria, la novela, ¿no es cierto? Que justamente lo que hace ahí, describe la fuente alemana, describe este lugar, el cerro San Cristóbal, me lo conozco de memoria, yo subí al cerro siempre. ¿Okay? También está Joaquín Eduardo Pello, con la chica del Quiñón, del Quillón, ¿no es cierto? Con el Roto, barrio de Santiago y Jesús Central. ¿Okay? Y Oscar Castro con La Villa Simplemente muestra justamente los suburbios. ¿Ya? He querido hablar más bien que leer, ¿no? Porque siento que así hay más reciprocidad, ¿no? Ahora, en el tiempo actual hay autores que han hecho otras cosas. Por ejemplo, está Fernando Girés, que escribió Los investigadores no lloran los bares. Fernando Girés, un compañero nuestro, que está vivo, ¿no es cierto? Y que ahí habla del barrio de Providencia, ¿no? De todo ese sector, Providencia, qué sé yo, Carlos Antunes, esos lugares, ¿no? Ahí supuestamente el personaje va a beber y se entera de un montón de delitos y corrupciones de una cierta clase política, ¿no? También está Diego Muñoz, que con foto de portada, publicado el post-estallido social, habla justamente del barrio ex Plaza de la Unidad, ex Plaza de Gano. Claro. Hoy no sé qué será después que construyan ahí, no sabemos qué va a ocurrir, pero él también habla de eso. También está Nona Fernández, por supuesto, con Mapocho, la novela Mapocho, ¿no? De Julio Guamachuco, que sí, Juliet, que lo va a hablar, José Leandro, etc. Y también estamos nosotros, que algunos de nosotros también tenemos cosas. Roberto Rivera tiene en su libro de cuentos, tiene Santos de Innovación, tiene un enfoque de la ciudad de Santiago también, ¿no es cierto? Para que decir Eduardo, ¿no? Ahora, hay dos libros que se arrancan un poco de esto, son más bien de la crónica. Uno es Santiago Bizarro, ¿no? Paz, un libro que se conoce mucho, justamente porque muestra curiosidades de Santiago, ¿no? Para los turistas, incluso para uno que vive acá y no lo sabe. Y el otro es Santiago, crónica de una ciudad de Roberto Merino, que es un poeta, ya un poeta chileno que también ha hecho muchas crónicas. Ahora, para terminar y no robar tiempo, porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero hay una oda al río Mapocho que escribió Neruda, ¿no? El río Mapocho es la gran huella que nos cruza, ¿no? De oriente a poniente, ¿no? Y en el cruce hay de todo, ¿ya? Hay de todo. Y dice el río Mapocho, cuando la noche llega y como negra estatua echada, duerme bajo tus puentes con un racimo negro, de cabeza golpeada por el frío y el hambre, como dos inmensas águilas, oh río, oh duro río, parido por la nieve,
¿por qué no te levantas como inmenso fantasma o como una nueva cruz de estrellas para que seamos olvidados? Disculpe la extensión, no pensaba tanto. Muchas gracias, Max, por esta revisión de una cantidad importante de novelas. Vamos a tener que hacer una bibliografía después. Para hacer una... Sí, para hacer esta revisión, además de las novelas del siglo XX, en algunos casos de las más distintas perspectivas que tratan la ciudad o que tienen a la ciudad como centro. Quiero dejar ahora con ustedes a José Leandro Urbina, que nos va a hablar sobre lo que ya habíamos señalado antes, que son estas novelas desde otra perspectiva de la ciudad, particularmente el barrio alto, en este caso específico de Oír su voz y particularmente de Mala Onda, de Alberto Miguel. Gracias. Ok, toda la problemática de la novela y Santiago es una problemática que se ha inventado en el fondo, porque en realidad nadie conoce Santiago. ¿Quién conoce Santiago? Santiago Sur, solamente algunos que han transitado por esos desiertos. Pero en general la gente vive en ciertos sectores, ¿no es cierto? Se mueve. Yo me acuerdo tener una amiga que decía, yo no bajo de la Plaza Italia, abajo. Otra persona que tuvo que traer a sus niños en una camioneta para que conocieran la moneda, ¿no? Porque tenían, no sé, 15 años y nunca habían estado en esta parte de Santiago, o sea, una ciudad completamente desconocida, ¿no? Y ahora es de Tobalaba para abajo, ¿no? Ya no es de la Plaza Italia, sino de Tobalaba para abajo. Entonces, yo parto de que es una ciudad que nadie conoce, ¿no? Sin embargo, es una ciudad que todos imaginan, ¿no? Entonces, Santiago allá no es peligroso, nunca han estado ahí, o acá no es muy pobre, o allá no, allá viven los ricos nomás, ¿no? O sea, es una ciudad sobre la que todos tienen opinión, pero eso es muy parte de lo que son, digamos, los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando alguien dice, sí, estaba en Nueva York, en Nueva York, dicen. Nunca han ido, lo único que han visto en Nueva York son unas películas policiales ahí, ¿no es cierto? Y nada, pero todo el mundo parece conocer Londres, la reina, en Londres, ¿no es cierto? Pero el desconocimiento, o sea, el desconocimiento concreto, se suple por esta imaginación de las ciudades, ¿no es cierto?, que compartimos y que terminan construyendo una ciudad genérica. O sea, en muchos sentidos, parte de Santiago en algunas novelas se parece, ¿no es cierto?, un poco a Londres, un poco a Nueva York, un poco a Los Ángeles, etc. Eso se da fuertemente, por ejemplo, en el libro de Fouquet. Fouquet tiene como referencia fuerte toda la cultura y lo que son los Estados Unidos. Para él los Estados Unidos es una especie de paraíso, y si bien se consuela, digamos, en la zona de Santiago de la cual trata, que debe ser menos de un cuarto de lo que es Santiago, ¿no es cierto?, Vitacura, toda esa Providencia, menos de un cuarto, él, digamos, se consuela con la llegada de, por ejemplo, restaurantes o empresas como Kentucky Fried Chicken o McDonald's, ¿verdad? Aunque el joven que narra acá, que tiene 17 años, un adolescente, considera que no es tan bueno acá como en Estados Unidos. Que en Estados Unidos las hamburguesas son mejores. Entonces hay una obsesión de él que sitúa a ese lugar y a esas ciudades, digamos, como las ciudades ideales, el modelo, digamos, con lo que se mide todo. La otra cosa, la ciudad en las novelas está definida básicamente por las necesidades de la historia y de los personajes. O sea, ¿quién va a ser mi personaje? Un taxista
de la Pincoya, o un tipo, digamos, gerente, ¿no es cierto?, de RIF que anda en Mercedes-Benz. Y eso lo determina, eso es lo que da coherencia, digamos, porque si sacáramos a un gerente de Mercedes-Benz, no sé, de algún barrio pobre, de allá donde está viviendo, sería un poco inverosímil, ¿no es cierto? El verosímil está dado por una cierta coherencia, digamos, en la creación de historia, personajes y el escenario en donde se mueven. La ciudad es un escenario, la ciudad provee, digamos, de ciertos elementos concretos y marcados de clase, marcados de cultura, ¿no es cierto?, etcétera, en los cuales se mueven los personajes. Son muy distintas las historias contadas, ¿no es cierto?, digamos, de nuevo, de Tobalaba para arriba, que las de, como decía, La Pincoya u otros barrios populares. ¿Sí? El escenario marca a esas novelas. El personaje de Mala Onda, que es muy interesante, porque representa en alguna medida a los de su clase tratando de manejar una especie de pequeña rebeldía con respecto a su familia que se está cayendo a pedazos por el divorcio de los padres, porque la madre tiene un amante y el padre está hecho tira, etc. Y él se va a fugar de esa casa, de esa familia, de ese departamento, y se va a ir a meter al centro, se va a ir a meter a los lugares, digamos, al sur de Santiago, donde están las poblaciones. Ahora, la trampa, lo divertido ahí es que, en realidad, él, antes de salir, le roba un cheque al papá, le saca todo el dinero que tiene, digamos, en la billetera, más un paquete de cocaína, que el papá tiene también, y que se va a llevar él para consolarse, supongo, en algún momento. Es decir, es una fuga de niño bien. O sea, él va asegurado, o sea, no es un niño mendigo, no es un niño que está vagando sin recursos. Él tiene, como digo, hasta un cheque en blanco que va a firmar en algún momento, ¿no es cierto? Y todo el dinero que ha sacado de su papá. El viaje que hace él le va a permitir ver a una gente y a un lugar que nunca ha visto, que ese es un lugar completamente desconocido y terrible. Para el personaje de Fouguet, su zona, en la zona donde vive, es la zona de seguridad. Y el salir de esa zona es peligro. Señala peligro, señala, digamos, miedos atávicos, como diría Roberto, ¿no es cierto? De que lo van a matar, lo van a asaltar, bueno, esos miedos que todavía circulan, ¿no? Déjenme leerles un poquito para que vean una muestra de... Bueno, él saca la plata y se va. Y dice a continuación, no tengo ni idea en dónde me encuentro. Este no es mi territorio. Eso está claro. ¿Qué hago aquí entonces? La micro está vacía. Solo sigue a bordo el chofer con su parca negra. Va oyendo la cooperativa. Perdón, tengo que añadir de que esto sucede unos días antes de la votación por la constitución de Jaime Guzmán y Pinochet. Esos son los días previos en que él sale a aventurarse en Santiago. Por lo tanto, va oyendo la cooperativa, que entremezcla despachos noticiosos sobre gente detenida con canciones de Víctor Jara y Silvio Rodríguez. Horror. Miro por la ventana trizada, dice, un montón de chozas en penumbra, el chasis de una camioneta, interminables calles de tierra. Hay tipos amontonados en las esquinas. Es decir, él ve al otro como un montón de gente. No hay identidades, digamos, individuales, no. Hay un montón que está parado en la esquina, un montón de carne. Eso será La Pintana, pienso. Pero no me queda claro, no me atrevo a preguntar. Estoy al sur de la ciudad,
cerca de la circunvalación de Américo Vespucio, que dejamos atrás hace rato. Pensé en bajarme ahí, donde un gordo de casaca de cuero desembarcó el último, pero el lugar no me pareció de fiar. La avenida Vespucio desolada, ancha y con sus luces amarillas, y varios bloques de departamentos con rayaduras a favor del no y contra la CNI. Nada más. Si quisiera, ni siquiera pasaba un auto. No quise bajarlo. La sola idea de estar parado ahí, expuesto, me resultó impensable. Así que seguí a bordo. Craso error. Esto es mucho peor. No hay luces, ni siquiera edificios, tan solo construcciones callampas y tipos que se amontonan en las esquinas. Ya, cabrito, hasta aquí nomás llego. ¿Este es el paradero? No, es mi casa, le dice el chofer. ¿A qué hora regresa la próxima? Yo me quedo acá. No creo que haya más micros esta noche. La gallá está brava. Camina hasta el paradero. Sigue derecho por aquí. Son como 20 cuadras. Me bajo, el chofer apaga la luz, el barrio se oscurece de manera definitiva. Sombra, ¿no? Oscuridad. Ese es el fin de la exploración en esta micro del mundo. Bueno, después hay otra parte donde él dice que llega a un lugar donde hay taxis. Entonces le pide a un taxista muy cerca del toque de queda que lo lleve al centro. El taxista se tienta por la cantidad de dinero que él le está ofreciendo y lo lleva. Pero él le dice, lléveme a la civilización, por favor. Lo cual desentierra el tópico sarmientino, ¿no es cierto?, de civilización y barbarie. O sea, aquí está entre los bárbaros, entre los indios, entre gente que se amontona en las esquinas. Y la civilización está allá, donde yo vivo. Lléveme a la civilización, por favor, el personaje. La mirada, entonces, que tiene él de Santiago es, digamos, esta mirada de zona iluminada, digamos, y segura, en donde él vive, incluso con todos los conflictos que está sufriendo en ese momento su familia, etc., y este otro lugar que es un lugar infernal, que además es un tópico, ¿no es cierto?, desde mucho tiempo, el tópico de los infiernos, y además baja de la ciudad. El alto y el bajo, ¿no es cierto? El alto siempre es el cielo y el infierno está abajo. Entonces, hay mucho de eso como suspecto ahí, de la visión ideológica que el lugar de los pobres es un lugar infernal, es un lugar inseguro, donde hay violencia, donde se le puede atacar y donde él no está en su lugar. ¿Cuál es entonces el lugar de él en Santiago? ¿Y qué Santiago es ese? Ese pedazo. Ese pedazo. El resto, no sé qué será, no es Santiago. O sea, es un Santiago que no quiere, digamos, darle la dignidad de la ciudad en la que vive. Por lo tanto, digamos, y para terminar, vemos que aquí hay un Santiago fracturado. O sea, no hay un Santiago único, uniforme, es un Santiago fracturado. Hay 2, 3, 4 Santiago. Uno ya, digamos, tiene que contar con lo que le cuentan, que es la elección de territorio que hace, ¿no es cierto?, el narrador, que es la elección del territorio que hace el narrador, digamos, para instalar, digamos, sus conflictos, sus temas. Todo el resto lo saca de ahí. Todo el resto es frontera. Fíjense ustedes que en la época colonial, cuando Cristóbal Colón vino a América, había mapas que eran los mapas del mundo conocido. Y en las orillas de los mapas, que siempre había monstruos dibujados. O sea, todo lo que ellos no conocían eran caníbales, eran, digamos, todo tipo de monstruos que rodeaban el mapa. Ahora, el mapa también se iba moviendo. En el principio, en el mapa, el centro del mapa era Jerusalén. Era el corazón del mundo. Pero claro, el corazón del mundo cristiano. Todo el resto, ¿no es cierto?, era nada, era monstruosidad, era
Bueno, Borrell, ¿conocen a Borrell, el tipo que es uno de los portavoces de la Unión Europea? Dijo, los europeos, dijo hace 2 días, ¿sí? Los europeos, dijo, hemos construido con mucho esfuerzo un jardín, que es Europa. El resto es jungla. El resto del mundo es jungla, es selva. O sea, todos somos monos para Borrell, en el fondo. ¿Eh? Lo único. Entonces esa concepción, ¿se dan cuenta? Esa concepción que se traspasa, digamos, entre clases, ideologías, etcétera, de que hay lugares de privilegio donde vale la pena vivir y hay otros lugares a donde no hay que ir. Está, digamos, en la literatura universal, podríamos decir, como tema. Ya, me cansé. Y después fuera para el próximo capítulo. Sí. Muchas gracias, José Leandro. En esta aproximación a la novela Mala Onda de Alberto Fuguet, que bien podría llamarse Alberto Fugaz. Y una acotación, en realidad la fuga del lugar propio es un tópico también en la literatura urbana. Me acordé cuando Leandro comentaba esto de una fuga con muy distintos tonos, en el caso de La mala estrella de Perucho González de Alberto Romero y de Ijuna de Carlos Sepúlveda Leito, que son 2 jóvenes que viven en la zona sur de Santiago y que también se fugan, pero con diferentes, que además que también vienen al centro. Sí. Sería interesante hacer ahí un contrapunto entre la historia de Matías Vicuña, el protagonista de Mala Onda, y Perucho González y eventualmente Ijuna de Carlos Sepúlveda. Eso, solamente para hacer un comentario. Dejamos ahora con ustedes a Eduardo Concheras Villablanca. Ya les habíamos comentado antes que Eduardo nos va a hacer una revisión de la visión de la ciudad en las novelas de Ramón Díaz Eterovich. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Gran Lucha Femenina por la invitación, un honor estar acá. Y antes de comenzar con el tema que acá ¿no? Quería complementar un poco estas referencias que hiciste al principio y me quedé pensando de que aquí estamos cerca de Sucre, y Sucre un poco más allá, Sucre con Valencia, estaba la casa de los Delano. Teníamos dos escritores, vivieron ahí, bien que eran el padre Poli Delano, pero además es una casa que tiene un valor histórico porque ya no está esa casa. Tiene un valor histórico porque estuvo escondido, entre otros lados, Pablo Neruda, antes de cruzar hacia Argentina. Bueno, esa antigua casa preciosa que había ahí, ahora es un edificio de departamento. Y viene el caso además porque justamente es algo que se ve como muy claro en la obra de Ramón Díaz Eterovich, esta mutación de la ciudad, ¿no? Y los edificios, la arquitectura patrimonial que va desapareciendo. Bueno, yo no tengo la fluidez para hablar de mis 2 queridos colegas, así que voy a leer un poco más. Se ha dicho mucho de que el género negro, que es lo que yo más he trabajado, tiene un vínculo con la novela social. Por ejemplo, eso nos remonta a unos autores chilenos que han sido mencionados acá, Alberto Romero, Manuel Rojas, Nicomedes Guzmán. Y habría una vinculación entre ese tipo de literatura y el género policial actual, particularmente el género negro o noir. Y dentro de esos paralelos, de esas similitudes, está el hecho de retratar en las obras los entornos. En el caso del género negro, particularmente los entornos urbanos. Y que la ciudad tiene, voy un poco de lo general a lo particular, ya voy a llegar a Ramón Díaz, la ciudad tiene una fuerza muy importante en el género negro desde que partió. Hay una frase famosa de Raymond Chandler, que es considerado uno de los precursores del género negro, que dice: Hammett sacó el crimen del jarrón veneciano y lo tiró en medio de la calle. Y esa frase dice mucho de la importancia de la ciudad. O sea, el cambio que se produce ahí con Hammett, Chandler y otras, es que
menos investigadores encerrados en su despacho lucubrando, por así decirlo, a los Sherlock Holmes, y más investigadores que tienen que estar ahí, en el lugar de los hechos. Entonces, la relevancia de la sociedad y los entornos es clave en el género negro. Y la expresión, cuando decimos la relevancia de la sociedad, la expresión más concreta de la sociedad son las personas que habitan ciertos territorios. Y por tanto los escenarios en los que ocurren los crímenes y donde se investigan pasan a ser también clave. En el género negro es más importante el cómo y el por qué que el quién. O sea, como para hacer una cosa simplificada, la novela policial clásica previa, el quién es como la clave, el enigma. Entonces, el género policial va mucho más al por qué. Y en el por qué suelen aparecer las patologías de la sociedad. Y las patologías de las personas, al fin y al cabo, y estas personas habitan necesariamente urbes. Y ya desde esos clásicos norteamericanos, la urbe es muy presente, por ejemplo, en el caso de Chandler y Hammett, ambientes de bares, tugurios de la época de la post-depresión o de la depresión en Estados Unidos, lugares más bien sórdidos, donde rula la mafia, y el contraste a veces con lugares mucho más opulentos, donde habitan las personas que finalmente detentan el poder. En las novelas de Chandler suelen aparecer mansiones inmensas de los multimillonarios de la época. Bueno, yendo al caso chileno, esto, como mencionaba Marco hace un rato, también se da acá. Por ejemplo, hablando de autores contemporáneos, hay un libro que es Ahumada Blues, el caso de Cintia Muraña. Ahumada Blues ya lo dice, Ahumada, paseo, es de Mauro Iberra, que es un seudónimo de dos escritores que escribieron por lo menos 5 libros a 4 manos, que son Bartolomé Leal y Eugenio Díaz. Max ya mencionó su vinculación con el barrio La Chimba, Independencia. Ahí donde ustedes lo ven a Max con cara de tan buena persona, y una novela con unas cosas terribles, que son al final de un murciélago, ambientada en esa zona. Muy buena, se las recomiendo. Con un futuro distópico posterior a la pandemia y peor que la pandemia que ya vivimos. Entonces, imagínense en ese entorno lo que queda acá en ese barrio después de una pandemia mucho peor que la que efectivamente vivimos. Y el mismo autor les presenta el entorno de Estación Central en la época del gobierno de la Unidad Popular, en la novela Fragmentos de un crimen. Polidera, lo que mencionaba recién, que vivió cerca de acá, en una de sus 2 últimas novelas publicadas antes de fallecer, La broma de una mantis religiosa, nos muestra todo el entorno de la Plaza Pedro de Valdivia y partes de Ñuñoa. Hay muchos ejemplos. Gabriela Aguilera refleja el ambiente de los moteles parejeros en el centro con su libro Con pulsera en los tobillos. Julia Guzmán, que publicó con Vicio Impune, yo creo que fue la primera en mostrar el Santiago del estallido social en torno a la Plaza de Dignidad, en su novela La conjura de los neuróticos obsesivos. Juan Ignacio Colil tiene una novela muy buena también, El reparto del olvido, que es en los entornos de la calle San Diego, y así. Quiero destacar un libro de cuentos que se llama Santiago Canalla, del año 2019, que fue compilado por Bartolomé Leal, porque el nombre lo dice, ¿no? Santiago Canalla es la ciudad protagonista ahí en ese libro. De hecho, bueno, ahí hay 16 escritores y escritores del género negro, y el libro parte con un mapa de la ciudad, y en el mapa están marcados los puntos donde van a ocurrir las historias que están en el libro. Y cada cuento tiene el nombre del cuento, debajo un subtítulo que es las comunas en las que se desarrolla ese cuento. Y bueno, en su momento parte del criterio editorial era que la ciudad tenía que verse. O sea, no bastaba con decir esto ocurre en tal barrio, no, hay que mostrarlo. Bueno, hay buenos retratos de barrios en esa y en muchas otras obras policiales chilenas, pero, y ahora sí llego a lo que anunció Luciano, me dio una pequeña vuelta. En las novelas de Ramón Díaz Eterovich, lo que a mí me llama la atención es que, como él ha escrito tanto, desde fines de los años 80 hasta ahora, 20 novelas con Heredia, entonces uno puede seguir la evolución de la ciudad. Yo creo que todo lo que mencioné antes uno podría decir que muestran fotos de barrio, pero la secuencia de las novelas de Heredia es un documental de cómo fue cambiando la ciudad en estas décadas. En la gran mayoría, Santiago es protagonista, no en todas, mencioné 20, pero tiene alguna novela ambientada en Buenos Aires, otra en Villarrica, un par en Punta Arenas.
Entonces, claro, la evolución, como decía, se ve, por ejemplo, va quedando constancia de los bares que desaparecen, los malls que aparecen, los cambios en la forma de hacer publicidad. Es tan fuerte la presencia de la ciudad que el título de la primera novela de Ramón es La ciudad está triste, o sea, la ciudad está, y la ciudad claramente es Santiago, y ahí nos muestra un Santiago gris, con lluvia, y una capital que llora en medio de las atrocidades de la dictadura. Aquí voy a citar una parte que es el final de la novela, dice: la ciudad está triste. Vacié la primera copa y pedí que me sirvieran otra. Es de esperar que la mala racha pase pronto, comentó el mozo. Vendrán tiempos mejores, le dije. Y miré hacia la calle. Comenzaba a llover en la ciudad. Eso es de 1987. A fines de los 80 y mediados de los 90 son los años en que el detective Heredia tiene como principales socios al policía Dagoberto Solís y el cosquero Anselmo, el gato Simenón. Anselmo y Simenón permanecen como amigos hasta ahora. Le han cuestionado mucho a Ramón que el gato haya durado tanto. Ese gato tiene como 20 años. Por mucho que el gato tenga 7 vidas. De hecho, en la última novela ya como que lo empieza a hacer desaparecer porque apareció un gatito chico nuevo que se llama Pugliese, que parece que es el que va a reemplazar a Simenón. Y a propósito de que comentábamos un poco antes de entrar que el año pasado por fin se reeditó La Filsa, los barrios en que se mueve Heredia son justamente esos barrios, el entorno de la estación Mapocho y la parte del centro antiguo cercana al río Mapocho. Por ejemplo, aquí tengo una cita de Ángeles y Solitarios, que es de principios de los 90. Recorrí 5 o 6 cuadras, disfrutando el murmullo de la gente que esa hora deambula por el Paseo Humada. Seres hechos de otra madera y diferente a las de aquellos que por las mañanas se daban de codazos para llegar a un lugar que finalmente no tenía importancia. Luego entré al City Bar a beber una cerveza. Saqué el sobre que llevaba en la chaqueta y releí la dirección de mi departamento ubicado en la calle Ayavilú, cerca de la estación Mapocho, en el barrio que a diario me abraza con sus colores, texturas y borrachos. El Bar City que aparece ahí aparece mucho en las primeras novelas de Heredia. Como ustedes deben saber, el año 2008 clausuró el Hotel City con el bar, que está en la parte inferior ahí en calle Compañía. Ahora, ese bar permanece cerrado hasta hoy. Gracias a las novelas de Heredia y el hecho de que fueron llevadas a la pantalla en una serie que es Heredia y Asociados, uno puede ver si quiere hoy día en YouTube el Bar City, cómo era. Y la gente, y los mozos, y qué sé yo. O sea, yo diría que hubo una obra de rescate del patrimonio urbano gracias a la predilección de Heredia por ese bar. Hay una escena de una novela reciente, del 2014, que se llama La música de la soledad, que muestra también la añoranza de mucha gente por ese bar desde que cerró. En esa novela Heredia se para frente al bar y cito acá, dice que seguía con sus puertas cerradas, convertido en un fantasma que sobrevivía gracias a los recuerdos de sus antiguos parroquianos. En la medida que avanza el periodo de la transición y se va profundizando el modelo económico neoliberal, eso se ve también en la forma en que Heredia ve la ciudad. Hay un analista de la obra de Ramón Luis Valenzuela que dice: surge una ciudad neoliberal con gusto McDonald's que incomoda su habitar, una ciudad de progreso vial e inmobiliario de constantes cambios en el paisaje. Y aquí yo cito a Heredia, el personaje que dice: y cada día estoy más solo, los amigos se abanican con sus tarjetas de crédito, engordan en los McDonald's y se burlan de lo que fueron antes. Eso es de Ángeles en Solitario. Otra analista, Gilda Waldman, dice que surge en las novelas de Heredia una ciudad sin memoria que cambia y le duele. Para él, Santiago es un astillero fantasma, una suma de utopías inconclusas, un espacio de dolor donde los hombres ya no pueden refundar sus sueños. Esta idea y el vértigo de la competencia como de lugar propio del modelo, a mi juicio queda muy bien reflejado en el siguiente fragmento, este que les voy a leer ahora, es de El ojo del alma, que es del principio de este siglo. Un sinfín de rostros anónimos, muecas que se adivinaban a la distancia, y palabras agresivas a flor de labio, para manifestar de un momento a otro la ira que todos llevaban dentro de sí, en una ciudad donde la paz es un bien escaso y cada transeúnte parece portar una bomba de tiempo en su interior.
las ganas de herir con golpes o palabras a cualquiera de esos rostros sudorosos que se cruzan y entremezclan en un ir y venir cada vez más urgente y desesperado. A lo lejos, bordeando las riberas del Mapocho, los árboles viejos y frondosos se mecían al vaivén de la brisa. Heredia va contra la corriente en muchos ámbitos, está lejos de ser obsecuente ya como de oficio y desafía al poder en cada novela en sus más diversas manifestaciones, o sea, el poder político, el militar, el eclesiástico, empresarial, pero además reniega del tipo de ciudad neoliberal que va surgiendo de los años 90 hasta ahora. En particular la invasión de la publicidad, la exacerbación del consumo, y él añora esos lugares de antaño, los patrimonios que se van perdiendo, como esos árboles viejos a orillas del Mapocho que acabo de citar. Ya a inicios de este siglo, por ejemplo, también como para ilustrar un poco cómo se va mostrando el cambio de la ciudad, y de nuevo en el entorno de la estación Mapocho, dice, el edificio donde había vivido Carvillo estaba próximo al Parque de los Reyes, en un sector de arboledas y calles recién pavimentados, en el que se multiplicaban construcciones en la altura y los lienzos que anunciaban las ofertas inmobiliarias que iban transformando uno de los rostros antiguos de la ciudad. Esto es de la Escura Memoria de las Armas del año 2008. Entonces, está lleno de lugares patrimoniales que desaparecen por el afán de lucro, la tecnología, que nos beneficia muchísimo en muchos aspectos, pero que arrasa también con cierto tipo de actividades, entre otros con el kiosco de diarios del amigo Anselmo, bares y restaurantes tradicionales borrados del mapa. Aquí hay otro, ya mencioné el sitio, decidí dar un rodeo para llegar a mi departamento y me puse a caminar en dirección a calle Morandé. Me detuve en una esquina frente al palacete de la Academia Diplomática y descubrí que otro de mis bares favoritos, el Inés de Suárez, había sido demolido. Y en su lugar comenzaban a cavar el hoyo donde construirían los cimientos de un nuevo edificio, desde el 2010. Entonces, hay una dupla de la ciudad con el centro patrimonial del centro antiguo, Santiago, mutando cada vez más en edificios nuevos, y eso hace una dupla con consumidores que Heredia ve como cada vez más alienados. Hay que considerar que Heredia recién en el último libro tuvo teléfono celular, o sea, muy apegado al pasado, entonces se negaba a usar teléfono celular. En el año 2012, esto que ves acá, las primeras sombras caían sobre los techos oxidados de las viejas construcciones del barrio, construcciones de 2 o 3 pisos que no tardarían en desaparecer para dar paso a torres de departamentos pequeños y uniformes, donde los cansancios y las ilusiones de la gente convivirían en 40 o 50 metros cuadrados. Lo que al fin de cuentas no era otra cosa que la metáfora de una vida reducida, mínima, de carencias mal disimuladas y deudas que caían en un cántaro hechizado y por cuyas heridas escapaba la vida de aquello que se entendía como tal y no era más que el inexplicable instinto de sobrevivir a cualquier precio. Se reflejan también cambios como, por ejemplo, las migraciones. Hay una novela de Ramón Díaz Terry, que es El color de la piel, donde los protagonistas, muchos de ellos son peruanos. Este es del año del 2003, en esa época fue fuerte la migración desde Perú. Entonces, por ejemplo, acá cito de nuevo un fragmento, dice, los boliches de comida tradicional fueron sustituidos por restaurantes peruanos y tiendas que ofrecían chaquetas de cuero. Y de ahí en adelante, esa novela en adelante, cada vez más empiezan a aparecer los restaurantes peruanos, como efectivamente ocurre en el centro. De las migraciones más recientes, también, por ejemplo, Moquete es un personaje que apareció hace como 3 novelas, es el conserje del edificio en que vive Heredia y es haitiano, y en algunas de sus investigaciones le ayudaba. Incluso como no solo la parte arquitectónica y las calles, sino que también los medios de transporte, por ejemplo, el metro. Esta es una de las últimas novelas, Los asuntos del prójimo, que es del año 2021. En lo que duró el viaje se subieron a mi carro 2 raperos, un guitarrista, 3 vendedores de agua mineral y un parlanchín que habló de Dios y el fin de los tiempos. Ahora, en la última novela de Ramón Díaz de Terry está ambientada en pleno estallido social. Imágenes de la muerte se llama. Salió el año pasado, pero transcurre en el año 2019. Y como era de esperar, esa parte de Santiago aparece con más fuerza que en las novelas previas, que más bien están en los entornos del Mapocho y Paseo Humá. Aquí se ve bastante la zona de
Plaza Baquedano, Plaza Dignidad. Entonces, en esa novela nos hace respirar el humo de las barricadas, las lacrimógenas. Y Heredia, como no podía ser de otra forma, dada su visión de la sociedad chilena, se suma a las marchas y a las quemas de neumáticos en las calles del centro. Y más de una vez pasamos por la Plaza Dignidad en esa novela. En fin, y con esto cierro, yo creo que efectivamente, por lo menos para mí, ahí hay una especie de documental de la evolución de Santiago y el rescate en sus textos de parte del patrimonio arquitectónico de esa zona. Yo creo que esa es solo una entre otras razones por la cual pienso que Ramón merecía el Premio Nacional el año pasado. Ustedes deben saber que fue uno de los candidatos y evidentemente, por lo que estoy diciendo, yo fui de los que los apoyaba. Pero no es solo por eso, o sea, es mucho más que y solo el hecho de que muestre Santiago. Bueno, eso, ahí sí. Muchas gracias, Eduardo, por esta revisión de la imagen de la ciudad, las novelas de Ramón Díaz Heterovich. Efectivamente, a propósito quería hacer un agregado a tu comentario sobre el barrio en el mapa literario de la ciudad. Y efectivamente en la calle Valencia, casi en la esquina de Sucre, vivieron 3 de los escritores. Mi tía Bárbara. Luis Enrique, el padre del Poli Delano, y Bárbara Delano, que es hija de Poli. Sí. Bárbara es una poeta. Rosasco, José Luis Rosasco. También vivía en la casa enfrente de ella, sí. Sí, eran muy amigos. La ciudad está llena. Hay que tomar nota y anotarlos ahí en un... Sí, pues vivió ahí en Collar 509, efectivamente, en la esquina. Sí. Bueno, la ciudad en realidad se nos presenta en la literatura desde las más distintas perspectivas. Efectivamente, como bien decía José Leandro al principio, es eventualmente un pie forzado de la creación literaria, el de la verosimilitud, el que la ciudad tenga que aparecer, porque eso permite que la historia que se está contando sea reconocida, o el escenario de la historia sea reconocida por los lectores. Pero son muchísimas perspectivas las que nos abren esta conversación. Solamente un dato. En el caso de la migración, en la comuna de Santiago, yo trabajo en la municipalidad, la migración, los habitantes migrantes en la comuna de Santiago han llegado al 50% de la población. Y Santiago tiene 510.000 habitantes. Es un tema que yo creo lo hemos terminado de apreciar y de tomar las medidas, en realidad, que hay que tomar en esa perspectiva. Porque efectivamente la mitad de la población de la comuna capital ya hay población migrante. Y eso obviamente tiene una implicancia no solamente económica, financiera, de servicios, de provisión, de derechos, incluso, sino también lo va a tener en términos culturales. Todavía no hemos descubierto la primera novela escrita en creol sobre Santiago, por ejemplo. Pero bueno, es parte del escenario. Para concluir esta interesantísima conversación sobre las novelas de la ciudad o la ciudad de la literatura, vamos a dejar a Roberto Rivera Vicencio, que nos va a hablar sobre la disputa en la ciudad, lo que él ha llamado la ciudad en una disputa atávica. Roberto, por favor. Gracias. Bueno, agradecer esta invitación de la Gran Logia Femenina, ¿no? Que podamos conversar los escritores alguna vez con nuestro público de las cosas que nos hemos ocupado, que es rara vez lo que podemos hacerlo, así que muy agradecido de estar por acá. Sí, también decir que Luciano es una persona de las que más sabe de literatura y ciudad, los escritores en la ciudad. Tiene todo un mapa de Santiago donde están los escritores, con Eduardo Basalo han trabajado intensamente, es decir, no está improvisando. Bueno, si bien la historia nos enseña que todos los territorios siempre están en disputa, ¿no? Las guerras, ¿no? Las ciudades insignias durante largos
periodos de tiempo y de dominación, logran establecerse como mitos, por los cuales transita con todo el peso de su historia, ciudades que tienen un peso arquitectónico, emocional, se vuelven texto, música, Roma, París, Praga, San Petersburgo, Nueva York, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México. Pero ¿qué ocurre con Santiago? Porque hemos hablado un montón, está lleno de novelas de Santiago, pero no logra transformarse en el mito, por ejemplo, de Buenos Aires, no logra tener música, no. ¿Ya? ¿Qué pasa con Santiago? Entonces, la ciudad de Santiago, el Valle del Mapocho, pareciera un campo en disputa. Siempre transita entre su destrucción y una permanente refundación, por distintos motivos, económicos, ya sean neoliberales, pero anteriormente fueron por cambios de usos de tierra, los arriendos, ¿ya? Pero siempre se estaba destruyendo, y también por un arribismo en el cual siempre están destruyendo, ¿ya? Por ser modernos, vamos a ser modernos. Entonces, hay una clase dominante que siempre está destruyendo para ser moderna. Y esto, si comenzamos a buscarlo, bueno, ¿dónde se genera? Podemos encontrarlo ya con la llegada de los españoles. El primer texto de acá de Jerónimo de Vivar es Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile, ya de 1558. Tenemos luego la Araucana, conocido por todos, ¿no? De Ercilla, pero en ese mismo tiempo también tenemos la destrucción de Santiago por Michimalonco. ¿Y qué población era la población que estaba radicada en Santiago? Almagro viene, mata a todos los jefes, deja a Calicanta y a Michimalonco acá, ¿no? Y dice que no hay nada. Y Valdivia viene también y dice, no, un valle maravilloso, no hay nadie, unos indios desperdigados por ahí, lo cual es absolutamente falso. Porque tenían que explicarle al rey lo que estaban haciendo. Porque ya se encendían las luces sobre la gente que mataba, en fin. Entonces, ¿pero esto es verdad o no? Sí. Y se comienza a estudiar. Rubén Stenberg, Gonzalo Sotomayor, ¿no? Escribe un texto que se llama Mapocho Incaico, 2012, del cual les voy a leer algo nada más, ¿ya? De manera... Se concluye que había existido un centro urbano Tahuantinsuyo, bajo el casco antiguo de la ciudad de Santiago, desde el cual salían caminos incaicos en distintas direcciones y cuya base de sustentación fue la hidroagricultura y la minería de oro y plata. La infraestructura de esta instalación habría sido aprovechada por Pedro Valdivia para fundar la ciudad. De Ramón consideró que la hipótesis de la existencia de un centro administrativo incaico en la actual capital de Chile tiene asidero si se considera que el lugar que se levanta Santiago es el extremo septentrional del valle longitudinal y que esta ubicación privilegiada permite que desde él pueda prepararse un futuro control de todo el territorio que se extiende hacia el sur. De hecho, tanto las expediciones que se hicieron de Incas hasta el Maule y el Biobío, así como las que efectivamente hicieron los castellanos a partir de 1550. Es decir, que nosotros nos encontramos acá con una situación de una población que es indígena promacahues, que son originarios de acá, pero también con una población incaica, lo que ellos llamaban las delegaciones, ¿no? Eran un poco como las embajadas, traían pueblos completos y los instalaban para enseñarles a tejer, a bordar, la agricultura, de acuerdo a ellos, ¿no? Y eso era Vitacura. Vitacura es un nombre de un jefe incaico, ¿ya? De una embajada incaica. Entonces ya podemos irnos encontrando las contradicciones que se daban acá. Por un lado, la dominación incaica, que había sido aparentemente de buena voluntad, pero igual se llevaban bien y mal. Por ejemplo, Quilicanta, que es el jefe del imperio incaico, determinado acá en Quillota, pero que llegaba a Santiago, ¿ya? Él no está de acuerdo con destruir Santiago.
Michimalonco, que es propio Promacahue, como le llaman, sí, y destruye Santiago. Y se quedan, como todos conocemos en la historia de Chile, si no vienen refuerzos los españoles, es decir, se termina la conquista. Quedan en muy malas condiciones ahí en el cerro. Pero también tenemos que llegar a las conclusiones que nuestras poblaciones eran, por así decir, bastante pacíficas en el fondo, es decir, se defendían, pero a diferencia del europeo, el europeo terminaba. No quiero más esto, bueno, que no quede ninguno. Como hizo, por ejemplo, en Panamá, como hizo precisamente allí Pizarro. Pizarro con Almagro exterminaron poblaciones. Eso es, entonces son cosas que no se saben, libros que recién aparecen, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de allí, yo diría que existe una permanente disputa. Ya hay una disputa atávica en la cual nosotros somos mestizos, en alguna parte nos quedó también, ¿ya? Y esa se sigue generando, y hay textos, ¿no?, en los cuales uno u otro discurso, y la realidad también. José Victorino Lastarria en El Mendigo, como bien se mencionaba, el imaginario que tiene del Mapocho es un Mapocho bucólico, ¿no?, donde se encuentra precisamente con un mendigo que en realidad fue patriota, con muy mala suerte, le ha ido muy mal a ese mendigo. Pero al mismo tiempo tenemos el texto de Sapiola, que nos habla del Mapocho, que se agarraban a peñascazo de un lado para otro, los de la chimba con los del centro, ¿no? Y incluso habían invasiones de un lado hacia el otro, ¿ya? Y la chimba no es un mal término, ¿eh? Y chimbero es del otro lado del río. Hay muchas chimbas, ¿ya? En el lenguaje incaico, es quechua o runacimi, el lenguaje, la chimba es del otro lado del río, que además es el lugar que ya lo han mencionado acá, donde permanece por más tiempo el Santiago viejo, Santiago arquitectónico. ¿Y por qué? Porque es el más despreciado. Porque los españoles también se hacen su lugar, es decir, también tienen un límite, también tienen una placita de barriga y placita de para abajo, ¿ya? Y tiran, si bien el cementerio, el Instituto Médico Local, los locos, pero al otro lado también lo tienen, el matadero va al otro lado. Es decir, ellos están en el medio y el límite estaba en la Alameda, el río seco que corría por ahí, a veces cuando se inundaba el Mapocho. Entonces, entre esos espacios se movían, ¿ya? Y ese es el espacio que queda también en la colonia. Bueno, de ahí nos encontramos con importantes textos políticos que surgen con la Sociedad Literaria de Lastarria y la Sociedad de la Igualdad, estamos hablando de 1842. Y 20 años después, Alberto Blesgana con Martín Rivas. Martín Rivas, leyéndolo detenidamente, nosotros nos encontramos todo esto. El discurso de una clase dominante, ¿ya? La larga teleserie de Chile del pobre casado con la rica y viceversa, ¿no? Y luego, una palabra que cuando los ricos van a divertirse a las fiestas de la clase media, que es el picholeo, lo que sería después para nosotros el pichuleo, ¿ya? Entonces es tremendamente despectivo, ¿no? Y una persona que pretende pasar como muy buena onda ¿no? Exactamente. Bueno, pero en esta misma novela nosotros nos encontramos que él se refiere a un levantamiento que existe en 1850 en San Felipe. ¿Se lo recuerdan los que leyeron Martín Rivas? ¿Ya? Y este levantamiento, las clases dominantes, y ahí en la novela hablan, no sea cosa que esto se vaya a venir, se nos venga por acá por Santiago, como efectivamente ocurre en la misma novela. Y ahí termina también, bueno, en el gato pardismo, qué sé yo, se unen unos y otros y se soluciona el problema, al menos
por mientras, pero... No ha cambiado mucho, ¿eh? Qué bueno que no ha cambiado mucho, porque seguimos adelante y nos comenzamos a dar cuenta que esto sigue así. Y la ciudad de Santiago está muy patente ahí en la Plaza de Armas, la calle de la Ceniza, del colegio, la iglesia, el Campo de Marte, que el Cousiño, la fiesta y la fiesta patria, que me parece tremendamente importante, que si hay algo que de verdad une a los chilenos, es este 18, desde aquel tiempo. ¿Ya? En aquel tiempo se iban a aquel Campo de Marte como hoy mismo, al Cousiño, y ahí en la cueca se confundían un poco todos, pero eso duraba unos días nomás. Entonces, antenoche soñé un sueño que dos negros me mataban, llenos tus hermosos ojos que enojados me miraban. Bornéale el pañuelo, y al saltar una sequía dijo una coja, agárrenme la pata que se me moja. Todo esto, ¿ya? Entonces, todo esto está en ni más ni menos que en el Martín Rivas. Luego, y ellos hablan ya directamente del medio pelo y de la chusma despreciable que es. Ya. Luego nos encontramos ahí también con el pícaro. ¿Ya? Ahí Amador, personaje el pícaro, y el pícaro que existirá en toda la novelística posterior también. Siempre está, no es el pícaro pobre que se aprovecha de una u otra situación, que día al salto de la mata, tiene que vivir. Entonces, tiene también su justificación. Luego también encontramos en Daniel Barros Gres, como en Santiago, que es un drama, no es precisamente una novela. ¿Ya? Pero también lo mismo, el mismo problema de clase, la clase alta, la disputa entre clases. Barros Arana dice que hace el siglo XVIII ya no existían indígenas puros y que los mestizos formaban la mayoría del bajo pueblo. Definió mestizos como individuos que, por el color de cutis y por los otros accidentes físicos, parecían nacidos de padres de diferentes castas, o más propiamente de españoles y de indios. Miguel Luis Amunátegui lo significaba en tanto como el resultado indeterminado de uniones clandestinas entre castas, y es radical al llamarle una especie de raza maldita. ¿Ya? Benjamín Vicuña Maquena reitera la idea de una masa informe e indeterminada de maraña que para él es el pueblo. Es confuso y brutal. Esto está escrito, ¿no? Son palabras de ellos, ninguna es mía. Entonces, luego encontramos otro texto, Los secretos del pueblo, de Martín Palma, otra novela interesantísima, de Ramón Pacheco, que era un anticlerical bárbaro, ¿no? También tiene Las hijas de la noche. También en Vicente Gres, ¿ya? El ideal de una esposa, ya tenemos un Santiago hecho, ya el municipal, un matrimonio, en fin, incluso escenas eróticas a la fecha, lo que eróticas de la fecha. Augusto Dalmar, luego en Juana Lucero, que ya se mencionó acá también, pero Juana Lucero tiene un subtítulo: Los vicios de Chile. ¿Ya? Y es una joven de 15 años que va a ser prostituta, que será el viejo cuento también, y el viejo cuento del tango al mismo tiempo. Allí comienza ya a encontrarnos el tango, ¿no? La niña que llegó al prostíbulo, todo algo, ¿no? Luis Orrego Luco también es demasiado importante, yo creo que La Casa Grande, ¿ya? Porque es un discurso, yo creo que el primer discurso demoledor de la clase dominante respecto de sí misma, ¿ya? O sea, hay que leerla con cuidado, ¿no? Porque además le causó muchos problemas a él también en su tiempo. Víctor Domingo Silva, después encontramos, y es importante esto como los discursos y cómo prepondera una u otra posición, el mestizo Alejo, que es una suerte de armisticio patriótico, ¿no? Entre clases. A su vez, la figura del mestizo como ejercicio social y ciudadano. Entonces, es importante leer esos detalles, ¿no? Y luego, bueno, tenemos a Joaquín Eduard Bello, que
instala la figura del roto, ¿ya? Y es una de las novelas claves de la literatura chilena, que ha provocado de todo, ¿eh? Es un imaginario, tal como decía aquí el Leandro Urbina, porque es el roto de Eduardo Bello es un imaginario, ¿no? No es un roto, es el roto que él ve, o que imagina o inventa. De tal manera que ha tenido detractores tremendos. Los cuequeros actuales, por ejemplo, los cuequeros, estamos hablando del grupo de cueca chilena, de Fernando González Marabolí, del Nano Núñez, de Luis Hernán Aranea del Baucha. Yo creo que todos los escuchamos, ¿no? Todos ellos, los de la cueca brava, todos ellos no lo pueden ver. Dicen, no, el roto. Y aquí hay otro rescate del roto, porque el roto de esta cueca es un roto muy digno. Además, un roto medio feminista, un roto que no toca a las mujeres y la respeta. Y si uno va y lo palpa cerca de ese mundo, lo puede palpar muy de cerca. Por ejemplo, la hija de Hernán Núñez Oyaxe era una reina de serpiente. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que fijarse con mucha atención respecto a nuestra historia, ¿no? Bueno, luego Un perdido de Eduardo Barrios, que parece que es la bohemia de Martín Escobar, un poeta de aquella época. ¿Ya? Y bueno, José Santos González Vera, que es básico, y aquí volvemos a la chimba de cabeza con el conventillo. Y González Vera vivió en la calle Maruri, ¿ya? El héroe de Maruri, el héroe de Rancagua, cuando hace posible que escape O'Higgins de la Plaza Rancagua. Maruri es uno de los héroes que lo saca de allí. Ahí en calle Maruri con Cruz, que también tiene un texto de González Vera, que se llama Maruri esquina Cruz, que es precisamente la esquina donde vive José Leandro Urbina hoy en día. También vivió en Maruri, así que... Y la casa más allá, en Maruri esquina Cruz, tiene todo un relato donde él llegó, cuando llegó del monte, allí, y todo lo que vio la cervecería Ebner, que es Cervecerías Unidas. Luego, y relata muy bien, y yo lo uno con... Está muy mencionado El obsceno pájaro de la noche, donde van a ver esas ancianas, y eso quedaba en calle Cruz, más allá, y lo alcanza a mencionar González Vera en este relato, ¿no? Donde llevaban a las viejas sirvientas, lo que demolieron allá, bueno, el convento. Y este discurso, pero este es otro discurso, el discurso ya de González Vera, y ya es un discurso social. Se va apropiando la narrativa, ¿no? Y por el discurso literario y poético se va apropiando de la ciudad y comienza a cambiar la historia. Por eso que Joaquín Eduardo Bello es importante, ese eje que provoca, ¿no? Y Casa Grande también. Y cómo aquí comienza a aparecer, tenemos entonces a Alberto Romero, tenemos Los crepúsculos de Maruri y de Neruda en ese mismo tiempo, ¿ya? Alberto Romero se mencionó acá, maravilloso, la vio del conventillo, la estrella de Pelucho González, todo ese mundo, bueno, y Manuel Rojas, entonces ya tenemos, luego Carlos Sepúlveda Leighton con Hijuna, como también se mencionaba acá, el de Nicomedes Guzmán, Los hombres oscuros, La sangre de esperanza, de Carlos Droguet, 60 muertos en la Calera, de Juan Godoy, Los angurrientos, El patas de perro, que transita, ¿ya? Entonces, y El río, de Gómez Morel. Entonces vamos encontrando acá que este discurso literario se va apropiando y tenemos también grandes estallidos. Al mismo tiempo, nosotros, en 1954-56 fue el estallido de la Chaucha, ya donde se tomaron Santiago, 57, abril de 57. Entonces, nos estamos encontrando entonces una mezcla de la ciudad, la propiedad de la ciudad y los rescates, los discursos literarios, ¿no? Cómo se van provocando, alternando, y cómo llegamos de pronto también a Fernando Alegría con dos casi novelas que son La maratón del Palomo y A veces peleaba con su sombra,
maravillosos, donde él ya directamente se ha apropiado emocionalmente de la ciudad y nos transmite aquella cosa maravillosa que es sentir lo popular, lo profundo, funcionando, que es el maratonista del barrio. Los que somos más viejos acá conocimos maratonistas de lo que eran los que repartían los diarios. Manuel Plaza, y al mismo tiempo Manuel Plaza, se levantaban a las 5 de la mañana, corrían con los diarios, y esos fueron nuestros maratonistas, Manuel Plaza y Nostroza, y esta es la maratón del Palomo, que es el maratonista del barrio, precioso, maravilloso, yo se lo recomiendo, y está apropiado totalmente de la literatura, de un texto, ¿ya? Respecto. Y bueno, luego tenemos Coronación, el obsceno pájaro, que ya se mencionó, la Furcade, no los voy a aburrir más, pero podemos llegar hasta con Polidélano, que lo mencionaban también, que es, estamos hablando ya de Ñuñoa, Un ángel de abrigo azul. ¿Ya? Y bueno, los textos mismos de nosotros que no nos vamos a mencionar. La publicidad no es progreso. Y esto da para una tremenda investigación que estamos trabajando ya en curso. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Sí, no, solamente si quería ver alguna intervención, alguna opinión, alguna pregunta específica sobre lo que se ha planteado, pero claramente es un tema, como ha dicho Roberto, y cada uno de los que ha expuesto, es un tema que tiene muchísimo que seguir ahondando, rebuscando, volviendo a leer en definitiva. Pero eso. No sé si... Nos tiene un momento de placer tremendo, muy entretenido todo ese recorrido con novelas que uno tiene quizás en el recuerdo, que hay que retomarla. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. Mencionan el escenario como una marcha, ¿no? Como cuando hablaba de Julieta. Yo me pregunto si el caso de Lemebel, por ejemplo, está en directa relación con ese escenario en el cual se abordaba el libro o la historia de Julieta, que es una historia de barrio alto, a diferencia de Lemebel, precisamente. Bueno, siempre, como salió acá, ¿no es cierto? Hay digamos, visiones opuestas, y visiones tremendamente ideológicas. O sea, Chile lo venimos peleando desde hace rato y no ha parado, ¿no? Los mapuches. Piense usted, por ejemplo, en México, el mestizo ha logrado un estatus a partir de la revolución mucho más digno que el mestizo de acá. Acá le dicen mapuche, soy indio, pues, ¿no? Entonces eso es una forma de humillación, una forma de... entonces siempre ha habido esa como confrontación. Así. Ahora en los escenarios son los que eligen los escritores, digamos, para poner en dinámica algún evento especial o alguna relación especial. Por ejemplo, el escenario de la ruptura de la pareja, que tú puedes elegir un bar, puedes elegir una casa, un living, puedes elegir el que te convenga, digamos, el que tú consideres que puede ser más efectivo, digamos, en la producción, digamos, de ese evento. Él lo hace, ¿no es cierto?, la ruptura de la casa con los padres, después el hotel, después la ida al sur de Santiago, y va encontrando distintos aspectos. Ahora, predomina obviamente, ¿no es cierto?, la elección de lugares en donde el personaje se siente cómodo o incómodo. Ahora, Lemebel, sobre todo en sus crónicas, él asume ese lugar y asume a la gente de ese lugar y le canta a la gente de ese lugar
a los maricones pobres, como dicen, ¿no es cierto? Y claro, y esa es su gente. Entonces, básicamente su escenario son la población. Hay una cosa muy bonita donde hay una escalera de estos edificios, ¿viste? De cemento, de departamento, las escaleras esas que bajan, donde están todos sentados conversando. La escala esa del edificio de departamento como lugar de socialización. Entonces, ahí también ustedes ven una ruptura más o menos radical con lo que es la otra mirada, la mirada de la discoteca, de la casa familiar, etc. Entonces, hay una contradicción, pero cada uno genera su escena. Cada uno genera su escenario donde va a colocar. En relación a este proyecto que ya lleva 2 décadas, respecto de hacer literatura, los poemas, ¿no? de Santiago Sin Palabras, que ha tenido un éxito extraordinario y que de alguna manera los que participan son aficionados, no son escritores. Sin embargo, si uno lee, se encuentra con sorpresas y con cuentos, mini cuentos, pero extraordinarios, donde tienen, digamos, todos los ingredientes que tiene un cuento más largo, por así decirlo. ¿Qué relación o cómo ven ustedes esa experiencia o ese proyecto en relación a la literatura en Chile? Es interesante, no es interesante. ¿Te contesto? Bueno, estamos hablando, cuando tú hablas de Santiago Sin Palabras, estamos hablando de microcuento, ¿ya? El oficio de escritor de verdad, no se hace en el microcuento. Creo que es bien difícil. Los especialistas en esto fueron los chinos, desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy, ¿ya? Y muy concentrado, pero es otra cosa que el Santiago en 100 palabras, los poemas estos chinos. Pero yo creo que se puede hacer y cualquiera puede hacer un muy buen microcuento y representarlo, pero yo no sé si esa misma persona puede hacer una novela o un buen poema, por ejemplo. Entonces creo que es muy distinto y creo que atrae, creo que es bonito, creo que es una cosa popular interesante, ¿no? Y que sigue existiendo, fantástico, pero también deben existir el gran premio de cuentos, de novela, de poesía, y con plata de verdad, ¿no? Ahora, bueno, algo. Yo creo que también ha cumplido un poco con democratizar la literatura. O sea, todos podemos escribir, todos tienen algún cuento que contar, todo el mundo. Nosotros, anécdotas, que pueden plasmarse en estos pequeños artefactos, digamos. Y tú tienes gente que va a mandar 2, 3 cuentos y después nunca más, digamos. Y probablemente algún otro va a seguir trabajando. Pero en el fondo, la democratización de la escritura me parece interesante. Que la gente tenga el sentimiento de que ellos pueden contar cosas. Y cosas de ellos, o de su familia, o del perro, el gato. Yo imaginaba, como dice Roberto, imagínense usted Pekín en 100 palabras. Sería infinito. ¿Cuántos chinos escribirían? No he jurado. No he jurado que aguante. ¿No? No, pero es que ellos tienen los premiados de antes. Aquí hay una semana de preguntas desde Línea del Mar. Si pueden dejar hablar a una mujer en esta lista. Sí. Tenemos el sesgo del patriarcado. Efectivamente, la literatura, la industria editorial, publica muy pocas mujeres. Y la sociedad en que vivimos permite a muy pocas mujeres tener el cuarto propio necesario para escribir. Pero mencionamos algunas. Sí. Max mencionó, por ejemplo, a Nona Fernández, que es una joven escritora chilena muy exitosa, además que tiene
por lo menos dos novelas muy buenas, además, y famosas, que son Mapocho y 10 de julio Guamachuco, aparte de unos cuentos que se llaman El cielo. Ella es una de estas escritoras mujeres, pero además también Yamela Ortiz es una gran escritora, premio nacional de literatura, pero también se había mencionado en algún minuto a Gabriela Aguilera, a Julia Guzmán, no me acuerdo cuál más. Yo mencioné a ellas dos y claro, un poco por pudor no mencioné a Cecilia Aravena porque sí, señora. Cecilia Aravena y Sonia González Valdenegro. Sonia González. Hay una gran cantidad, pero efectivamente debemos reconocer que el patriarcado nos tiene atravesado. Y que hay escritoras que tienen obras relevantes, pero que a la hora de exponerse están con corrientes contra. Sí, porque... Aquí hay varios agradecimientos de hermana, una hermana que está en Tierra del Fuego, está conectada viendo la interesante conversación, así que hay varios comentarios dando las gracias. Yo quería hacer un solo comentario más acerca del Lemebel. Cuando planteamos este panel, hablamos de novela, fundamentalmente. Y Pedro Lemebel es conocidísimo particularmente por la crónica, ¿ya? Género en el cual se destacó notablemente, sin duda alguna. De hecho, él tiene una sola novela. Entonces, yo cuando hablamos de Lemebel, yo diría hay que compararlo más bien con Roberto Merino, por ejemplo, que es otro cronista, y que las diferencias que hay entre ellos son súper notables. Porque si ponemos en la balanza a Roberto Merino y a Pedro Lemebel, nos vamos a dar cuenta de que Merino habla de la ciudad diurna y Pedro habla de la ciudad nocturna. Vamos a poner en balanza que Pedro es homosexual conocidísimo y que Roberto Merino es un heterosexual regular que... Está siempre en el taberio de influencia. Exactamente, en el taberio con los cafés del lado. Sí. Claro. Que Roberto Merino habla de la memoria, de la historia, de la cosa media nostálgica, y que Pedro es claramente un crítico absoluto del estado de cosas en que le tocó vivir, en definitiva. Y finalmente también esa idea de que Pedro Lemebel retrata, como ya se había dicho aquí, a la ciudad marginal, no solamente marginal por la distancia que tiene del centro, sino por los personajes que la habitan. Son personajes que no son marginales, sino que han sido marginados. Y Roberto habla más bien del establishment y de la cosa más bonita. Lo que no quiere decir que sus crónicas no valgan la pena. Yo diría que Lemebel y Merino son dos de los cronistas de estos tiempos más relevantes en Santiago. Eso. Muchas gracias. Entonces queremos agradecer a Max Valdés, a Eduardo Contreras, a José de Argentina, a Roberto Rivera y a ti, Luciano. Esperamos que la lista que nos prometiste, ¿no? Sí. Vamos a compartirla con todas las hermanas en nuestros medios de comunicación. Que les quería entregar de agradecimiento por soporte a la cultura de la zona. Gracias. Gracias, Soledad. No, perdón, me equivoqué. Más. Gracias. Gracias a ti. José Leandro. José Leo. Muchas gracias. Eduardo. Gracias.
¿Pati? ¿Patricia? ¿Va a tocar? Ah, sí. Gracias a por ti. supuesto. Muchas gracias, Patricia, por tu participación, por haber permitido que entráramos en un estado de mayor tranquilidad y armonizarnos con esta. Muchas gracias.